Lo que está ocurriendo en este momento exige atención inmediata. No es una exageración ni una alarma retórica. Las consecuencias son difíciles de dimensionar. En algún punto de esta semana, 9 magistrados sentados en un edificio de mármol en Washington tomarán una decisión que determinará si el gobierno de Estados Unidos debe a empresas y consumidores estadounidenses entre 133 mil millones y, potencialmente, cerca de 200 mil millones de dólares. No millones, miles de millones. Pero el alcance de esa decisión va mucho más allá del dinero. Lo que realmente está en juego es una cuestión constitucional de primer orden. Si un presidente de Estados Unidos puede declarar una emergencia económica cuando le convenga, eludir por completo al Congreso e imponer, sin un solo voto parlamentario, lo que equivale al mayor aumento de impuestos en más de 30 años. Esto no es simplemente un caso judicial más, es una crisis constitucional que se ha ido desarrollando lentamente, a la vista de todos, mientras el reloj avanza inexorablemente hacia el 20 de febrero. Esa es la próxima fecha fijada por el Tribunal Supremo para la publicación de sentencias. Y muchos observadores jurídicos creen que ese día, por fin, se responderá a la pregunta que ha pesado sobre la economía estadounidense durante casi un año. ¿Tenía Donald Trump autoridad legal para hacer lo que hizo? ¿O estamos ante el exceso de poder presidencial más costoso de la historia moderna? Los hechos claves son claros. El 5 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo escuchó los alegatos orales en lo que la propia administración describió como el caso más importante del periodo judicial. Formalmente se titula Learning Resources contra Trump, pero en Washington todos lo conocen como el caso de los aranceles. Y su importancia es difícil de exagerar. Ha puesto en vilo a los mercados internacionales y ha llevado a grandes empresas, desde cadenas minoristas hasta fabricantes globales, a preparar demandas para reclamar devoluciones multimillonarias. Todo ello se remonta a lo ocurrido 91 días antes de esos alegatos. El 2 de abril de 2025, Donald Trump apareció en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y proclamó lo que denominó el Día de la Liberación. Invocó una emergencia económica nacional amparándose en una ley de 1977, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Y utilizando esa autoridad extraordinaria, impuso aranceles de entre el 10% y el 50% a importaciones procedentes de prácticamente todos los países del mundo. No se trató únicamente de China ni de rivales estratégicos. Canadá, México, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Australia, cualquiera que vendiera bienes a Estados Unidos quedó sujeto a esos aranceles. La recaudación comenzó de inmediato, miles de millones de dólares al mes ingresando en el Tesoro estadounidense. Para cuando el Tribunal Supremo escuchó los argumentos en noviembre, el gobierno ya había recaudado más de 100 mil millones de dólares. A día de hoy la cifra ronda los 133 mil millones y sigue aumentando. Cada jornada se recaudan aproximadamente 2 mil millones de dólares. No es una estimación futura. Está ocurriendo ahora mismo. Y aquí radica lo extraordinario del caso. Todos y cada uno de los jueces federales que han examinado estos aranceles han llegado a la misma conclusión: son ilegales. Tribunales de distrito en distintas jurisdicciones dictaminaron que el presidente había excedido su autoridad. Los tribunales de apelación confirmaron esas decisiones. Un panel dividido del Noveno Circuito fue explícito. Los aranceles vulneraban la separación de poderes, porque la Constitución otorga al Congreso, no al presidente, la facultad de imponer impuestos y regular el comercio. Sin embargo, los aranceles siguieron cobrándose. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo, aunque aceptó revisar el caso de forma acelerada, se negó a suspender los aranceles mientras el litigio seguía su curso. El resultado ha sido una situación jurídica insólita. Durante meses, el gobierno ha recaudado lo que tribunales inferiores
han calificado como un impuesto inconstitucional, mientras todo el país espera la palabra final. Para comprender la magnitud de este momento, conviene recordar el precedente histórico. La última vez que el Tribunal Supremo abordó una cuestión tan fundamental sobre los poderes de emergencia presidencial fue en 1952, en el caso Youngstown Sheet and Tube Company contra Sawyer. Durante la Guerra de Corea, el presidente Truman intentó nacionalizar las acerías, alegando una emergencia nacional. El tribunal falló por 6 votos contra 3, que había excedido su autoridad. La opinión concurrente del juez Robert Jackson estableció el marco que aún se utiliza hoy. Cuando el presidente actúa con autorización del Congreso, su poder es máximo. Cuando el Congreso guarda silencio, se entra en una zona gris. Pero cuando el presidente actúa en contra de la voluntad del Congreso, su poder se encuentra en su punto más bajo. Y exactamente ahí es donde se sitúan estos aranceles. Y aquí aparece el dato clave que estructura todo el caso. El Congreso de Estados Unidos no dejó un vacío legal en materia de aranceles. Al contrario, se reservó explícitamente esa competencia mediante varias leyes muy concretas. La sección 301, destinada a responder a violaciones comerciales. La sección 232, pensada para amenazas a la seguridad nacional. Y la sección 122, diseñada para emergencias en la balanza de pagos. Cada una de estas normas establece procedimientos claros, justificaciones específicas y límites precisos, investigaciones previas, informes técnicos, plazos temporales, supervisión del Congreso. Donald Trump no utilizó ninguna de ellas. En su lugar, recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una herramienta creada para escenarios de crisis auténticas, congelar activos de organizaciones terroristas, sancionar regímenes hostiles, responder a amenazas inmediatas y excepcionales. Esa ley no fue concebida para rediseñar de forma permanente la política comercial de Estados Unidos. Sin embargo, eso fue exactamente lo que se hizo, bajo el argumento de que el déficit comercial estadounidense constituía una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional. La Casa Blanca impuso un sistema generalizado y permanente de aranceles aplicable tanto a aliados como a adversarios. Durante los alegatos orales ante el Tribunal Supremo, el escepticismo de varios magistrados fue evidente. La jueza Elena Kagan planteó la cuestión de forma directa al abogado del gobierno. Si el presidente puede hacer esto bajo esta ley, ¿qué no puede hacer? Si un déficit comercial justifica una emergencia, ¿podría un presidente declarar una emergencia sanitaria y tomar control de los hospitales? ¿O una emergencia educativa y federalizar las escuelas? ¿Dónde está el principio que limita ese poder? La respuesta del gobierno fue, en esencia, una apelación a la buena fe. Se pidió confianza en la discreción presidencial. Se aseguró que el poder no se abusaría. La réplica de Kagan, recogida en la transcripción, fue contundente. El sentido mismo de los límites constitucionales, señaló, es que el sistema no depende de la moderación voluntaria del poder, sino de normas jurídicas claras. El Estado de Derecho existe precisamente para no confiar en la autocontención. Incluso el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, conocido por su tendencia a deferir ante el Poder Ejecutivo, expresó inquietud. Advirtió que si el presidente puede imponer aranceles de esta manera, entonces todo el entramado legislativo diseñado por el Congreso en materia comercial queda vacío de contenido. ¿Para qué redactar leyes detalladas si basta con declarar una emergencia y actuar unilateralmente? Pero aquí es donde el dilema del tribunal se vuelve más complejo. Durante esos mismos alegatos, Roberts introdujo un elemento adicional, el paso del tiempo. Los aranceles, legales o no, llevan meses en vigor. Los mercados se han ajustado. Las empresas han adaptado sus cadenas de suministro.
Gobiernos extranjeros han negociado teniendo en cuenta esta nueva realidad y entonces planteó la pregunta incómoda: ¿qué ocurre si el tribunal los anula ahora? ¿Se genera un caos económico al invalidar de golpe 9 meses de política económica? Esa pregunta revela la trampa en la que se encuentra el Tribunal Supremo. Si falla contra Trump, puede desencadenar la mayor devolución fiscal de la historia del país. Decenas de miles de empresas tendrían derecho a reclamar. El Estado no solo debería devolver los 133 mil millones ya recaudados, sino posiblemente otros 30 mil o 40 mil millones adicionales cuando se procesen todas las reclamaciones. La cifra total podría acercarse a los 200 mil millones de dólares, pero si el tribunal falla a favor de Trump, el precedente sería igualmente explosivo. Estaría entregando en la práctica un cheque en blanco a todos los futuros presidentes. Cualquier mandatario de cualquier partido podría declarar una emergencia económica sobre casi cualquier asunto y utilizar poderes extraordinarios para imponer políticas sin el aval del Congreso. No se trata de una preocupación teórica ni exagerada. Ese es el núcleo real del caso. La pregunta no es solo si estos aranceles son legales. La pregunta es si el equilibrio constitucional entre el poder legislativo y el ejecutivo sigue teniendo fuerza efectiva, o si basta una declaración de emergencia para dejarlo sin efecto. Han pasado ya 91 días desde que el Tribunal Supremo escuchó los alegatos. Para un caso tramitado de forma acelerada, es un plazo inusualmente largo. En procedimientos similares, las resoluciones suelen llegar mucho antes. El retraso por sí solo es revelador. Lo que sugiere es un tribunal profundamente dividido, no únicamente sobre el resultado final, sino sobre cómo redactar una sentencia que no sacuda de forma abrupta ni a la economía ni a la arquitectura constitucional del país. Durante semanas, los observadores legales han seguido el calendario del tribunal con una atención casi obsesiva. Cada viernes, sin una decisión, alimentaba la especulación. ¿Se están renegociando los términos? ¿Hay una opinión concurrente que está bloqueando el consenso? ¿Cambió algún voto tras los alegatos orales? Esta semana, sin embargo, se produjo un movimiento clave. El tribunal anunció que el 20 de febrero será un día de publicación de sentencias, sin audiencias. Y por primera vez en meses existe una expectativa real de que la decisión sobre los aranceles pueda ver la luz ese día. Nada está garantizado. El tribunal podría optar por resolver otros casos y aplazar este una vez más, pero el momento encaja. Los alegatos se celebraron a principios de noviembre. 91 días de deliberación rozan ya el límite razonable incluso para un asunto de esta magnitud. Además, los magistrados son plenamente conscientes de que cada día de retraso supone otros 2.000 millones de dólares recaudados en aranceles cuya constitucionalidad está en entredicho. La presión para decidir es enorme. Entre bastidores, la situación es aún más tensa. Fuentes familiarizadas con la dinámica interna del tribunal describen a magistrados sinceramente divididos. Los 3 jueces progresistas parecen preparados para anular los aranceles, pero incluso dentro del bloque conservador, tradicionalmente más deferente con el poder ejecutivo, hay incomodidad. Durante los alegatos, el juez Kavanaugh expresó dudas significativas. La jueza Barrett formuló preguntas directas sobre la intención original de la ley de emergencias económicas. Incluso el juez Gorsuch mostró reservas ante la idea de que un presidente pueda eludir al Congreso de una forma tan completa. Algunos observadores creen que el presidente del tribunal, John Roberts, está intentando construir una mayoría más amplia, una sentencia que vaya más allá de una división estrictamente ideológica,
Un fallo de 7-2 o incluso de 8-1 tendría más peso institucional que una decisión ajustada de 6-3. Pero ese tipo de consenso requiere tiempo, negociación y concesiones en la redacción. Mientras tanto, la administración Trump proyecta confianza en público y prepara escenarios de crisis en privado. En redes sociales, Trump ha descrito el caso como una cuestión de vida o muerte para el país. Ha acusado a fuerzas antiestadounidenses de conspirar en el Tribunal Supremo y ha pedido a sus seguidores que recen para que los magistrados tomen la decisión correcta. Sin embargo, tras las puertas cerradas, el mensaje es otro. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha informado al Congreso de que existen planes de contingencia si el tribunal anula los aranceles. La administración podría reimponerlos utilizando otras bases legales, la sección 301, alegando violaciones comerciales, la sección 232, invocando amenazas a la seguridad nacional, o la sección 122, bajo el argumento de una emergencia en la balanza de pagos. El propio Trump lo ha reconocido públicamente. En una entrevista televisiva admitió que si pierden en el Tribunal Supremo, buscarán otra vía legal para imponer medidas similares, aunque resulte más engorrosa. Y esa admisión plantea una pregunta incómoda. Si existen caminos legales alternativos, ¿por qué no se utilizaron desde el principio? La respuesta, según expertos en derecho comercial, es clara. Esos otros mecanismos imponen condiciones, requieren investigaciones formales, exigen pruebas documentadas, establecen límites temporales. En algunos casos, obligan a la intervención del Congreso. La Ley de Emergencias Económicas permitió saltarse todos esos pasos. Fue una vía rápida, directa y sin controles. Y precisamente por eso, sostienen los tribunales inferiores, es incompatible con el marco constitucional. En términos económicos, las consecuencias ya son tangibles. El Instituto Peterson estima que estos aranceles han costado al hogar medio estadounidense unos $1,000 en 2025 y otros 300 en 2026. Estudios del Banco de la Reserva Federal de Nueva York concluyen que el coste recae casi por completo en los consumidores estadounidenses, no en los gobiernos extranjeros. Las demandas ya están en marcha. Grandes corporaciones con equipos legales especializados se preparan para reclamar cada dólar si el fallo les es favorable. Y si los aranceles son anulados, no solo se devolverá el dinero recaudado, habrá que añadir intereses. El coste total podría acercarse a los $200,000 millones. Las implicaciones políticas de esta decisión son tan profundas como las económicas. Las elecciones legislativas de mitad de mandato están a 9 meses de distancia y el fallo del Tribunal Supremo se perfila como un punto de inflexión inevitable en esa campaña. Si el tribunal invalida los aranceles, los republicanos perderán su principal argumento defensivo. Hasta ahora han podido escudarse en una frase sencilla: esperemos a ver qué dice el Tribunal Supremo. Si ese escudo desaparece, los demócratas dispondrán de una línea de ataque devastadora. Apoyaron aranceles ilegales que costaron a las familias más de $1,000 y respaldaron a un presidente que ignoró la Constitución y perdió en los tribunales. Es un mensaje difícil de contrarrestar porque se apoya en hechos, no en retórica. Si por el contrario el tribunal avala los aranceles, el eje del debate cambiará, pero no se suavizará. Los demócratas argumentarán que el Tribunal Supremo ha concedido al presidente un poder casi ilimitado sobre la economía, permitiéndole eludir al Congreso mediante declaraciones de emergencia. La campaña se centrará entonces en la necesidad de recuperar el control legislativo para frenar lo que describirán como una peligrosa concentración de poder ejecutivo. En cualquiera de los dos escenarios, esta decisión marcará el tono y los temas centrales de las elecciones de 2026. Y los magistrados son plenamente conscientes de ello. Saben que su sentencia no solo fijará doctrina jurídica, sino que moldeará la realidad política durante años.
Los mercados de predicción reflejan ese clima de expectación. En plataformas de apuestas autorizadas, millones de dólares se han colocado sobre el resultado del caso y la mayoría del dinero apuesta por una derrota de Trump. No es una garantía, pero sí una señal de cómo perciben el riesgo quienes están dispuestos a respaldar su análisis con dinero real. Algunas figuras públicas han expresado opiniones similares. Analistas financieros y antiguos responsables políticos han señalado que el núcleo constitucional del caso es difícil de ignorar. La Constitución otorga al Congreso el poder de imponer impuestos, y los aranceles, en términos jurídicos, son impuestos. Permitir que el presidente los establezca de forma permanente sin autorización legislativa supone un cambio profundo en el equilibrio de poderes. Por eso, este litigio no trata realmente de política comercial, trata del diseño mismo del sistema constitucional estadounidense, de la llamada Constitución estructural, la idea de que los poderes del Estado no se interpretan de manera aislada, sino como piezas de un conjunto diseñado para evitar abusos. Desde esa perspectiva, la actuación del presidente invirtió el orden previsto por la Constitución. En lugar de ejecutar las leyes aprobadas por el Congreso, creó de facto una política fiscal propia y retó al poder legislativo a detenerlo. Ese no es el funcionamiento previsto del sistema. Ahora, la atención se centra en los próximos días. El 20 de febrero está a la vuelta de la esquina. El Tribunal Supremo emitirá sentencias, aunque todavía se desconoce cuáles. Pero por primera vez en meses existe una posibilidad real de que este caso obtenga una resolución definitiva. Cuando eso ocurra, las consecuencias serán inmediatas. Si el tribunal falla contra los aranceles, las empresas presentarán reclamaciones de devolución en cuestión de horas. El Tribunal de Comercio Internacional se verá desbordado. El Departamento del Tesoro tendrá que gestionar devoluciones masivas sin desestabilizar las finanzas públicas. El Congreso se verá presionado para aclarar de forma urgente los límites del poder presidencial en materia comercial. Y el propio Trump deberá decidir si acata el fallo o intenta reimponer las medidas por otras vías legales, abriendo una nueva ronda de litigios. Si el tribunal falla a favor del presidente, el escenario tampoco será tranquilo. Se presentarán iniciativas legislativas para revocar los aranceles. Grupos progresistas intensificarán sus demandas de reforma judicial. Socios comerciales de Estados Unidos podrían responder con represalias. Y futuros presidentes sabrán que pueden invocar emergencias económicas para gobernar al margen del Congreso. Ambos desenlaces son trascendentales. Ambos serán estudiados durante décadas en facultades de Derecho y Economía. Y uno de ellos está a punto de convertirse en realidad. Conviene subrayar algo esencial. Este análisis no es partidista. No depende de si se apoyan o no las políticas comerciales de Trump. La cuestión es estrictamente jurídica y constitucional. ¿Tenía autoridad para imponer estos aranceles de esta manera? Los tribunales inferiores ya han respondido que no. Ahora le corresponde al Tribunal Supremo pronunciar la palabra definitiva. Lo que está en juego son 133,000 millones de dólares, 9 magistrados y una sola decisión. Pero, sobre todo, está en juego si la separación de poderes sigue siendo un principio operativo o una fórmula vacía. Si el presidente puede declarar emergencias a conveniencia y gobernar sin el Congreso, el precedente afectará a generaciones. Esta es una de esas decisiones que definen una época, y su desenlace es inminente.